primera vez en su vida, lo más probable es que es una neoplasia maligna, porque su aspecto, más allá de que podría hacer invasión de la cápsula o interdigitación de la cápsula, tiene un aspecto tan heterogéneo, ¿no es cierto?, que uno, para un neófito, podría tranquilamente confundirse, ¿eh? De hecho, generalmente a los residentes del primer año del pato siempre le dan uno de estos para ver qué dice, y un tumor maligno, es un tumor maligno, etc. ¿no? Y este es el tumor más benigno de la vida de la parótida. Pero bueno, acá yo les muestro algunas funciones de glándula salival para que vean la dificultad, ¿no es cierto? Si todas las funciones fueran así, bueno, ponele. ¿Qué veo acá? Bueno, veo solamente acá un colgajo de células con unas células pequeñitas, con un núcleo un poco más hipercromático, y ya se adivinan con unos flecos de un material fibrilar. Esto que veo acá es el corte citológico de un acino, totalmente normal, pero acino seroso. Eso me ayuda a pensar de que yo estoy en parótida. Nada más. El otro colgajito sí es patológico, ¿no es cierto? Es un colgajito del tumor. Con esta foto, si yo viera solo eso, no puedo decir mucho, ¿no? Pero vean que tienen algunas celulitas pequeñas con núcleo hipercromático, levemente hipercromático, regulares, y esos como flequitos de aspecto mucoide, ¿no es cierto? Fibrilar se dice. Acá la cosa cambia, ya tengo un colgajito, y acá veo muchas de esas células que acabo de describir en el colgajito. Ven que tiene núcleos blandos, ovoideos o redondeados, algunos medios arriñonados, con escasos citoplasmas celestito claro, celestito claro. Lo más importante acá es que hay unas células pequeñitas en la periferia y unas células un poquitito más grandes con un citoplasma más rosadito, ven acá, más rosadito, y ese material, esto es importantísimo, ese material fibrilar es lo que me ayuda claramente para el diagnóstico, porque solo un tumor de la parótida hace la función ese material fibrilar. ¿Sí? Ahí veo algunas células, las que tienen citoplasma más rosadito, apiñadas del centro, son epiteliales. Pero las que veo sueltas en la periferia, más chiquititas, estas son mioepiteliales. La mioepitelial es muy perra porque puede ser plana, cuboidea, clara, fusiforme, tiene muchos aspectos distintos, ¿sí? Pero tendemos a buscarla siempre en la periferia de los colgajos. Células epiteliales y mioepiteliales. Todas esas formas en la misma patología, digamos. La célula mioepitelial se comporta así. Puede ser planita, más fusiforme, más cuboidea, más redondita, más clarita. Tiene distintos aspectos. No puedo decir que la célula mioepitelial es así nada más. Tiene distintos aspectos. Bueno, esto es para que vean ese material fibrilar de fondo con algunas células mioepiteliales. ¿Y esto qué les parece que es? Esto es una punción, es un extendido de una citología. No es ni siquiera histología esto, ¿no? Es citología, punción de parótida. Esos son vasos, elongados así que se ven en la punción. Vasos, estructuras vasculares. Recordemos que las neoplasias tienden a ser hipervascularización siempre, ¿no es cierto? O angiogénesis. Bueno, y acá, entonces repito, más allá del componente celular, ese material fibrilar de fondo nos ayuda a sugerir, ¿no es cierto?, el diagnóstico de adenoma pleomórfico. El adenoma pleomórfico de parótida es un tumor benigno, más frecuente en la mujer, y que se da preferentemente en la parótida
pero puede aparecer en submaxilar o en sublingual o en glándula salival menor, pero preferentemente en la parótida. En la parótida además aparecen generalmente en la porción superficial de la parótida. Hay un porcentaje, un 20% más o menos, que aparecen en la cola de la parótida, y hay un bajo porcentaje de un 10 a 15% que aparecen en el lóbulo profundo de la parótida. La mayoría, repito, son superficiales. Bueno, y acá vamos viendo distintos aspectos. Estamos viendo histológicamente este tumor, pero fíjense que ninguna foto va a ser igual, porque justamente se llama adenoma pleomórfico. Tiene distintos aspectos, las áreas de distintos aspectos, o también llamado tumor mixto. Yo alguna vez les dije que un tumor era mixto cuando se originaba, ¿no es cierto?, de un solo tipo celular, ¿no es cierto?, pero que, o sea, que estaba formado por distintos tipos de células, pero esas células derivaban de un solo tipo celular, que son células de reserva de tipo mioepitelial. Y la diferenciación divergente de esas células mioepiteliales da origen a estructuras epiteliales, a tejido mesenquimático de distintos aspectos, como condroide muscular liso, adiposo, mixoide, etc. ¿Sí? O sea que de una célula derivada de una hoja embrionaria, ¿no es cierto?, por diferenciación divergente se forman distintos tipos de células. Eso se llama tumor mixto. Muchos tipos celulares derivados de un solo tipo celular de una capa embrionaria. Por ejemplo, acá vemos un área que tiene un escaso estroma conectivo y estructuras tubulares. Y esas estructuras tubulares están tapizadas por células epiteliales, pero con núcleos redondeados, no tienen hipercromasia, son más bien blanditos, regulares, ¿no es cierto? Y en la periferia pueden haber algunas células más pequeñitas que son de tipo mioepitelial. Algunos tienen un contenido secretor, ¿no es cierto? Pueden tener cristales de oxalato de calcio, pueden tener colágeno, pueden hacer metaplasia escamosa dentro de los tubitos, etc. ¿Sí? Entonces acá vemos un área epitelial, mioepitelial, con formación de tubos. Fíjense acá. Bueno, acá que vemos. ¿Esto qué tipo de tejido es? No tiene nada que ver con lo que vimos recién. Bueno, pueden haber áreas como esta de tipo condroide. No, perdón, ¿qué estoy diciendo? Estos son tubitos también, pero fíjense las células de la periferia, que yo les decía antes, las células de la periferia que les decía antes, que tienen células vacuoladas, claritas. Esto tiene una mayor proliferación de células mioepiteliales. Acá se ve muy oscuro, pero acá se ve el tubo epitelial y las células claritas son las epiteliales, áreas epiteliales mioepiteliales, con mayor proliferación mioepitelial. Acá vemos áreas de tipo mixoide, donde vemos una matriz de mucopolisacáridos de fondo, ¿no es cierto?, con células fusiformes, estrelladas, nadando en esa matriz, ¿cierto? Tejido de aspecto mixoide, que esto es una de las formas de tejido mesenquimático más frecuentemente hallado en el tumor mixto. Acá vemos lo mismo, con algunos regueritos epiteliales apiñados y un fondo más mixoide. Acá vemos estructuras tubulares epiteliales, ¿no? Pero miren el fondo acá sí tiene aspecto condroide. Ven que este aspecto parece cartílago, ¿sí? Diferenciación condroide, se está diferenciando hacia cartílago. Esos son áreas más brillantes desde el punto de vista macroscópico, brillantes y azules cuando uno lo corta, ¿no? Y duras. Acá vemos también áreas como cribiformes, epiteliales,
y ese material depositado tipo amiloide o hialinización del estroma. Acá vemos también una porción epitelial y vemos todo un área, un bodoque de cartílago. Esto es cartílago, diferenciación condroide. Las dos formas más comunes de diferenciación son la mixoide y la condroide. Pero podemos encontrar tejido adiposo, muscular liso, incluso estriado. Acá claramente, así se ve la diferenciación condroide cuando recidivan, porque estos tumores uno los reseca, ¿no es cierto? Y si no se los saca en su totalidad, tienen altas chances de recidivar. Cada recidiva es peor, ¿no? Y cuanto más recidivante es el tumor, más diferenciación condroide hace. Generalmente los recidivantes tienen mucha diferenciación condroide, como en ese caso. Ahí claramente vemos cartílago directamente, ¿no? Bueno, sabemos que esto es más frecuente en la mujer, dijimos, con esas localizaciones, que son tumores benignos, con esa macro y con esa micro. Bueno, la macro después la vamos a ver, con esta micro. Lo importante recalcar es que son tumores recidivantes, altamente recidivantes, pueden invadir la cápsula, a pesar de que son benignos, ¿no? Pero pueden invadir la cápsula o ir más allá de la cápsula, o por lo menos empujar a la cápsula y expandirse hacia el tejido vecino. Y bueno, y la importancia de la resección completa del tumor es importante, ¿no es cierto? Porque si no, recidivan. El otro tema es evaluar la localización y es evaluar el tamaño del tumor, porque sepamos que si es superficial en la parótida, con una parotidectomía superficial andan muy bien, siempre y cuando se resequen totalmente. Ahí obviamente ustedes saben que hay que tener cuidado con el nervio facial, ¿no es cierto? Con el nervio facial. Parece un gato en celo. Bueno, el tema es que, además, ojo que el nervio facial ahí va acompañado siempre de una arteria, en la transversa de la cara. Entonces, ojo cuando hacen el campo quirúrgico, el cirujano entra, ojo con esa arteria, ¿no es cierto? Hay que separarla, para no cortarla, pero especialmente hay que primero ubicar al nervio facial y tratar de separarlo para no llevárnoslo puesto, ¿no es cierto? Porque si no, le vamos a sacar la masa con parótida, pero le vamos a bajar la caja. Entonces, ojo con el facial. Ojo con el facial, porque ese es otro tema también de demanda, ¿no es cierto? Cuando al paciente le tocamos el facial y le arruinamos el gesto. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el nervio facial. Muy bien. Conclusión, no sé si... Después, obviamente, que hay muchísimos otros tumores. Yo no los quiero compensar con esto, pero le siguen en frecuencia en los pacientes fumadores el tumor de Warthin, o cistoadenolinfoma papilífero, que ese también es un tumor benigno de diferenciación oncocítica con proliferación linfoide reactiva, que es más frecuente en los varones en este caso, especialmente en la parótida, o exclusivamente en la parótida, exclusivamente en la parótida, exclusivamente en la parótida, en el Warthin, y especialmente en fumadores, varones fumadores con tumor de parótida. El segundo tumor en frecuencia es el tumor de Warthin o cistoadenolinfoma papilífero. ¿Sí? En los niños, lamentablemente, los tumores de parótida generalmente son malignos y hay que destacar en los niños la importancia del carcinoma, el mucoepidermoide.
el mucoepidermoides, el más frecuente en niños, que ese tiene células de tipo escamoso, de tipo mucinoso, intermedias y claras. Tiene 4 tipos de células, ¿sí? Y hay otro que es chiquitito, que puede aparecer en la parótida o en las glándulas salivales menores o en la submaxilar, ¿no es cierto? Es pequeñito, pero es un tumor maligno, que no tiene una cápsula definida y que casi siempre, y es de mal pronóstico, ¿no es cierto?, tiene invasión perineural, y es el carcinoma adenoide quístico. Ese no tiene buen pronóstico, el carcinoma adenoide quístico, y hace infiltración neural. Es pequeñito, y bueno, generalmente hace o tubos o patrón cribiforme de células epiteliales mioepiteliales con un centro hialino de un depósito de material derivado de la membrana basal. Bueno, y creo que es el último casito y pasamos a la macro. Esto simplemente para ver ¿cómo se dice?, la histología normal de un órgano tubular, hueco, tapizado por epitelio escamoso, donde tiene una lámina propia, con muscular de la mucosa, después tiene una submucosa, como todos los órganos huecos del tubo digestivo, y las capas musculares, ¿no es cierto?, longitudinales, externas, internas, circulares. Y por supuesto tiene generalmente adventicia, salvo la porción abdominal que tiene serosa. Entonces estoy hablando del esófago. Este es el epitelio del esófago, es un epitelio escamoso, estratificado, no queratinizante, sino glucogénico. Glucogénico. Normal. Bueno, esto es una endoscopía donde vemos la mucosa esofágica normal. Que la mucosa esofágica normal tiene que ser lisa y rosa pálida. Lisa y rosa pálida. Pero si yo me encontrara en la endoscopía con este aspecto del estómago, ¿ven? Este es el aspecto de la mucosa pálida rosada. Pero acá hay unas lengüetas de color rosa salmón. Rosa salmón, igual que el salmón rosado. ¿Sí? Rosa salmón. Bueno, si yo encuentro estas lengüetas endoscópicamente hablando, ¿cuál es el diagnóstico que tengo que pensar? Esófago de Barrett. Barrett, ¿no es cierto? Esófago de Barrett. ¿Cómo defino el esófago de Barrett? La presencia de una metaplasia intestinal en el esófago, en el tercio Bueno, distal. entonces sería un reemplazo, ¿no es cierto?, del epitelio escamoso normal del esófago por un epitelio glandular, ¿no es cierto?, con metaplasia intestinal. Esa es una definición del Villique, ¿no? Pero bueno, sepan que podemos decir que eso se corresponde con un esófago de Barrett. ¿Por qué digo esto? Porque la verdad de la milanesa es un poquito más compleja, pero necesitamos saber esto, O sea, ustedes saben que yo tengo acá el esófago y acá tengo el estómago y el duodeno. Muy bien. Acá tengo los pliegues gástricos. El vértice de los pliegues gástricos se corresponde con la unión esófago-gástrica. ¿Sí? Vértice de los pliegues gástricos, unión esófago-gástrica. ¿Estamos todos de acuerdo ahí? Bueno, pero donde el epitelio escamoso termina y empieza a aparecer epitelio glandular, se llama cambio mucoso. ¿Sí? O unión escamo-columnar. ¿Sí? Unión escamo-columnar o cambio mucoso. ¿Sí? Entonces, acá hay una zona
de 2 centímetros más o menos, ¿no es cierto?, que tiene básicamente mucosa de tipo cardial. Sepan ustedes que nosotros no nacemos con cardias. El cardia se va formando con la edad y está vinculado al reflujo. Entonces, a medida que avanzamos en nuestra edad, se va generando esa mucosa, va apareciendo esa mucosa cardial, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué tengo que saber yo para definir o diagnosticar un esófago de Barrett? Tengo que saber, primero, las características endoscópicas de la lesión. Debo ver lengüetas, o en forma circunferencial, o en forma de lengüetas longitudinales de color salmón. Eso me lo deben mandar en el pedido, ¿no es cierto? Me lo deben mandar en el pedido. Supongamos que acá tenemos una lengüeta de color salmón, ¿sí? Tengo que saber la altura de la unión esófago-gástrica, que normalmente es más o menos a los 25 centímetros, más o menos, la altura normal de la unión esófago-gástrica. Tengo que saber la altura del cambio mucoso. El endoscopista me tiene que decir a qué altura tiene el cambio mucoso ese paciente, a qué altura tiene la unión esófago-gástrica. La altura siempre se mide a través desde la arcada dentaria, ¿no es cierto? Desde la arcada dentaria medimos a qué altura tenemos la unión escamocolumnar y a qué altura tenemos la unión esófago-gástrica. ¿Me van siguiendo? Y después tengo que saber a qué altura saqué las biopsias. Porque hay que sacar varias biopsias. Generalmente se sacan 4 cuadrantes cada 2 centímetros. 4 cuadrantes cada 2 centímetros. Lo ideal es sacar las primeras 2 biopsias más allá de la unión esófago-gástrica. Muy bien. Y después, suponte que saco una biopsia de acá, una biopsia de acá, una biopsia de acá, una biopsia de acá. Entonces, si yo encuentro metaplasia intestinal por encima, a 3 centímetros por encima de la unión esófago-gástrica, a 3 centímetros por encima de la unión esófago-gástrica, repito, si yo por ejemplo estoy mirando esta biopsia, que la saqué, yo pongo biopsia número 1 a tal altura. Supónganse que acá estamos a 30 centímetros, ponele. ¿Me entienden? Entonces biopsia a 30 centímetros. Yo estoy mirando esta biopsia que yo saqué de una lengüeta color salmón y encuentro metaplasia intestinal y está a más de 3 centímetros de la unión esófago-gástrica, eso se lo firmo, se lo sello, le pongo una fotito mía y de todos mis parientes y le digo, eso es un esófago de Barrett de segmento largo. Pero yo para poner en el informe esófago de Barrett tengo que encontrar esa metaplasia sobre una lengüeta de color rojo salmón a más de 3 centímetros de la unión esófago-gástrica. Si yo no tengo los datos endoscópicos, nunca van a ver en el informe que va a decir esófago de Barrett. Si hacen las cosas bien, porque yo veo que hay patólogos que ven la metaplasia intestinal y ponen Barrett, eso está mal. ¿Sí? El Barrett de segmento largo, que es la forma más común, es cuando yo encuentro metaplasia intestinal a más de 3 centímetros, ¿no es cierto?, de la unión esófago-gástrica. Por lo tanto, debo tener los datos endoscópicos. Si yo no los tengo, yo te voy a decir que en la biopsia número tal, a tal altura, se observa metaplasia intestinal. Correlacionar con datos endoscópicos y clínicos. Nada más.
No te voy a poner esófago de Barrett. Porque el esófago de Barrett es una entidad, también es un diagnóstico pesado, ¿no es cierto? Que ustedes saben que puede evolucionar a cambios displásicos de tipo 1 o 2 y ahí al adenocarcinoma de esófago. Entonces, ojo con eso. Yo me tengo que cubrir. Si yo encuentro, por supuesto, este paciente tiene síntomas. ¿Qué síntomas tiene este paciente? Bueno, puede tener hemorragia, puede tener melena o hematemesis, si hay erosiones agregadas. Pero generalmente tienen pirosis o a veces dolor. La pirosis es esa sensación urente o de acidez a nivel retroesternal. Vieron que la gente dice, me arde el estómago, se me sube hasta acá, y generalmente tiene como un reflujo amargo, una regurgitación amarga. Bueno, la pirosis es el signo más claro de esofagitis por reflujo, porque previo al Barrett siempre hay esofagitis por reflujo, ¿sí? Bueno, porque si yo encuentro en un paciente sintomático y encuentro metaplasia intestinal a menos de 3 centímetros de la unión esófago-gástrica, eso, ¿no es cierto? Eso se llama esófago de Barrett de segmento corto. ¿Me van siguiendo? Si yo encuentro metaplasia intestinal a menos de 3 centímetros de la unión esófago-gástrica, eso se llama esófago de Barrett de segmento corto, que no es lo más común. Y Spetcher dice que si yo tengo metaplasia intestinal en un paciente asintomático, o sea que no tiene síntomas de reflujo gastroesofágico, que endoscópicamente tiene la altura del cambio mucoso normal, o sea, no hay alteración de la altura del cambio mucoso, y yo veo metaplasia intestinal, eso se llama metaplasia intestinal del Carrias o esófago de Barrett ultracorto. ¿Sí? Entonces, para ustedes pueden quedarse con esa definición del Robbins que dice el esófago de Barrett es el cambio mucoso del epitelio escamoso por epitelio glandular. Punto. Está muy lindo. Con la presencia de metaplasia intestinal. Pero sepan que para yo definirlo tengo que tener estos datos. Si yo no tengo estos datos, nunca lo voy a poder definir. Como máximo voy a poder decir que la biopsia a tal altura presenta metaplasia intestinal. ¿Es un Barrett eso o no? Profe, pero ¿por qué detectarías uno ultracorto si tenés el paciente sin ningún síntoma? Cuando el paciente está asintomático y no hay cambios de la altura del cambio mucoso y yo encuentro metaplasia intestinal, eso se llama de segmento ultracorto o metaplasia intestinal del Carrias. Pero ¿cómo se lo encontrás, profesor? ¿Por qué recurre el paciente si no tiene Claro, esa es la síntomas? O sea, No tiene síntomas. ¿Y pero por qué le vas a hacer síntomas? Bueno, pero por ahí uno hace, por ejemplo, una endoscopía por otra razón. Nosotros cuando ustedes tienen síntomas o malestares epigástricos, cuando tienen demás, uno cuando hace la endoscopía aprovecha y generalmente saca del tercio distal del esófago, del estómago, del cuerpo del antro y del duodeno. Aprovecha la endoscopía. ¿Y eso no puede evolucionar a que en un periodo ya me empieza a dar Sí, por síntomas? supuesto, bueno, pero son distintas categorizaciones de esófago de Barrett. La importancia de esto es que ustedes recuerden que cuando me vayan a mandar al laboratorio biopsias de esófago para descartar Barrett, deben mandarme esos datos. Altura del cambio mucoso de la unión esófago-gástrica, de las características de la mucosa y de la altura de las biopsias. Si yo no tengo ese dato, estoy trabajando a ciegas. No sé de dónde está sacada la biopsia, no sé
¿Qué estoy mirando? Digo, porque esto es mucho más complejo. O sea, hay muchísimos diagnósticos diferenciales de eso. Que yo me lo podría confundir con metaplasia intestinal. Por eso les estoy diciendo que debo aplicar esos criterios para yo ponerle realmente esófago de Barrett. Lo otro es que esa metaplasia intestinal, está bien, se expresa como con células caliciformes en las glándulas. Pero ojo, porque de la célula, ¿cómo se dice? Cardial. O sea, la célula mucosa del cardia, me refiero, ¿no? Las glandulitas del cardia tienen glándulas mucosas. Ponete que esta es una célula cardial, que tiene mosquito acá. ¿No es cierto? Entre la célula cardial y la célula caliciforme, que es una célula que explota como una copita de champán en la glándula y tiene acá, el moquito acá, y explota como una copita de champán. Entre la caliciforme, que esta es la célula que debo buscar, ¿no es cierto?, y la célula mucosa cardial, existe una célula intermedia que se llaman células columnares azules, que también tienen moco acá. Células columnares azules. Estas células columnares azules se parecen a estas, pero el hallazgo de células columnares azules no es un Barrett. Yo lo que tengo que saber es si son realmente caliciformes. ¿Quedó claro eso? Eso no se lo va a decir nadie, y van a vivir engañados toda la vida. Entonces, ¿qué debo hacer para yo saber con seguridad? O sea, la experiencia a nosotros nos habla. Yo sé a veces, cuando lo miro, si eso ya es una caliciforme o no. Por viejo lo sé nomás. Pero a veces no siempre se ve esa célula redonda llena de moco que estalla como una copita de champán hacia la luz. No siempre la vemos así. Entonces, para estar seguro, el diagnóstico de esta entidad, Barrett, siempre debe ir acompañada de una técnica especial, que es PAS, Alcian Blue a pH 2,5. Esta es la técnica para buscar las células caliciformes. ¿Por qué? Porque la célula cardial es solamente PAS positiva. La célula columnar azul es PAS positiva, pero Alcian Blue negativa. Y la célula caliciforme es Alcian Blue positiva. Estas celulitas las voy a ver azules cuando yo haga esta técnica. ¿Se entendió? ¿Se entendió? No, profe, las columnares azules no son positivas. Se colorean para PAS, pero el Alcian Blue no las modifica, no las colorea. Si es una caliciforme, es Alcian Blue positiva. Ahora lo vamos a ver. Bueno, muy bien. Previo al esófago de Barrett, yo voy a tener esofagitis por reflujo. ¿Qué es la esofagitis por reflujo? Bueno, la esofagitis por reflujo es un proceso inflamatorio del tercio distal del esófago producido por el reflujo gastroesofágico en forma crónica, más frecuente en el varón, ¿no es cierto? Y que se expresa histológicamente hablando con hiperplasia de la capa basal del epitelio, papilomatosis y un infiltrado inflamatorio a expensas de neutrófilos, pero preferentemente eosinófilos. La presencia de eosinófilos casi siempre la asociamos a reflujo gastroesofágico. ¿Sí? El neutrófilo aparece cuando la esofagitis se erosiona básicamente o se ulcera. Ustedes van a ver que por imágenes hay 4 grados de esofagitis por reflujo. 4 grados de esofagitis por reflujo. Pero
histológicamente es otra historia. Entonces yo debo diagnosticar si hay o no hay esofagitis por reflujo. La esofagitis por reflujo, ¿no es cierto?, por reflujo gastroesofágico termina en esófago de Barrett, que es metaplasia intestinal. El esófago de Barrett puede hacer displasia de tipo 1 o de tipo 2. La displasia de tipo 1, solo por hoy, vamos a decir, la displasia de tipo 1 es similar a la displasia que vamos a ver la semana que viene cuando estudiemos los pólipos adenomatosos del colon. Es una hiperplasia con pseudoestratificación del epitelio. Igual o muy parecido a esa displasia colónica es la displasia asociada a el Barrett, ¿no es cierto?, de tipo 1. Porque la displasia de tipo 2 es una glándula que tiene cambios displásicos en el epitelio, pero no hay pseudoestratificación. Se parece a los cambios displásicos de la colitis ulcerosa, que también es un tema que veremos la semana que viene. Solo para que lo recuerden, la displasia de tipo 1 se parece a al adenoma colónico y la displasia de tipo 2 se parece a la de la colitis ulcerosa. Ustedes saben lo que es displasia. ¿Saben, no? Bien, si no, no se van de vacaciones. Muy bien. Y por supuesto, después de la displasia, que puede ser indefinido para displasia, displasia de bajo grado o displasia de alto grado, ¿no es cierto? La displasia de alto grado termina siendo un adenocarcinoma del tercio distal del esófago, sobre una mucosa de Barrett. ¿Alguien me quería preguntar algo? Que cuando dijo los cambios de la esofagitis por reflujo, dijo hiperplasia de la... Hiperplasia de la capa basal. Basal. Sí. Papilomatosis. Sí, infiltrado y preferentemente... Y infiltrado inflamatorio a expensas preferentemente de eosinófilos. También puede tener neutrófilos, pero especialmente cuando ese esófago erosiona o se ulcera. ¿Sí? Bien, ahí vemos, ¿no es cierto?, histológicamente, glándulas, fíjense que acá queda un islote escamoso, pero después hay glándulas que reemplazaron esa mucosa y las glándulas tienen estas células. Esas células. No es muy que bruto, que cantidad, pero son glándulas que tienen células altamente sugestivas de ser caliciformes. ¿Cómo lo corroboro yo? Con PAS Alcian Blue a pH 2,5. Acá tiene una metaplasia intestinal, tanto superficial como glandular, mucho más exagerada. Mucho más exagerada. Acá a mí no me queda mucha duda, ya acá ni necesitaría la técnica, pero bueno. Ven cómo se abren estas vacuolitas a la superficie. Se abren las vacuolitas. Esa es una típica caliciforme. Esto es una típica caliciforme. Una copita que abre a la luz. Pero bueno, para quedarnos tranquilos, es conveniente siempre hacer la técnica. Se recomienda. Y acá vamos a ver unos cortes histológicos. Fíjense cómo se ven. ¿Ven? Como copitas de champagne que liberan su contenido hacia la luz. ¿Sí? Eso es con HIE, con hematoxilina y eosina. PAS. Alcian Blue. ¿Sí? ¿Ven cómo se ven de azul? Eso es una caliciforme, sí o sí. Y acá se vería aquí en la mucosa, ¿ven? Todas esas son caliciformes. Alcian Blue positiva, se ven azules. ¿Sí? El moco ese se ve azul. ¿Quedó claro, chicos, eso? Bueno, y acá, ¿qué estamos viendo? Vemos un corte de esófago, acá tenemos el epitelio escamoso,
pero acá hay una proliferación neoplásica constituida por glándulas, glándulas con patrón infiltrativo y con marcada anaplasia celular, ¿cierto? Esto es un adenocarcinoma, más frecuente en el varón, o Barrett, ¿sí? Y que generalmente tienen sobreexpresión de la P53, de la P16, de ciclina de 1, del receptor del factor de crecimiento epidérmico, pero P53 y P16 seguro. Acá lo ven, adenocarcinoma, adenocarcinoma de tercio distal, adenocarcinoma de tercio distal del esófago. Los adenocarcinomas de tercio distal del esófago pueden operarse y se hace una resección esófago-gástrica, o sea, tercio distal del esófago más mango gástrico, ¿sí? Porque las neoplasias del esófago altas, de tercio medio o superiores, ¿no es cierto?, que generalmente son escamosos, carcinomas escamosos, esos van a neoadjuvancia, ¿cierto? Van a neoadjuvancia, no se operan, no se operan, tienen muy mal pronóstico, no se operan, ¿sí? Bueno, vamos a la macro.